aquí hay dos hipótesis, dos teorías con respecto a quiénes son los llamados o los invitados a las bodas, que no están haciendo parte de la iglesia. Entonces hay algunos que opinan que son, por un lado, dicen que son los santos del Antiguo Testamento que van a resucitar al final de la gran tribulación. Dentro de esa teoría incluyen a los mártires de la gran tribulación. Y bueno, todos los que fueron salvados en la gran tribulación pues hagan parte de los invitados. Eso es lo que opinan algunos, que es lo que de alguna manera siempre hemos de alguna manera creído y enseñado desde ese punto de vista. Pero no hay manera de cómo afirmarlo, porque vuelvo y digo, la revelación no es suficiente para afirmarlo que así sea. Esa es una teoría. La otra teoría es que esos llamados son el pueblo de Israel y los gentiles que van a ser salvos para luego entrar al milenio. Dentro de esa teoría, lógicamente algunos dicen que la cena se va a celebrar para el milenio. Y a lo mejor así sea. ¿Sí? Entonces, lo que siempre hemos nosotros creído y enseñado es que son los mártires de la gran tribulación y por el otro lado los santos del Antiguo Testamento. Alabado sea el Señor. Esa es, digamos que nuestra posición, pero queda ahí como en un aire de especulación, porque vuelvo y digo, no hay manera de cómo afirmarlo bíblicamente, porque la revelación que tenemos al respecto no es suficiente. Pero esas son las dos teorías que se manejan. Pueden ser también el pueblo de Israel, que no hace parte de la iglesia, que van a estar invitados lógicamente, hacen parte del proyecto divino, pero que no hacen parte de la iglesia. Que el Señor los va a redimir en ese precisamente, los va a restaurar como su pueblo, y en el milenio el Señor va a cumplir toda la profecía que hace falta por cumplirse a favor del pueblo de Israel. Y los gentiles que van a entrar al milenio, porque va a haber pueblo gentil que van a entrar al milenio. Porque ¿se podrá usted imaginar establecer un gobierno sin gente? No, tiene que haber gente, tiene que haber naciones a las que el Señor va a gobernar, y allí se va a multiplicar nuevamente aquella generación para el milenio. Cuando lleguemos allá, pues daremos más detalles al respecto. Alabado sea el Señor. Eso es lo que podríamos decir para no especular demasiado. Aleluya. Entonces, ocurre dos cosas aquí. Por un lado, la boda del Cordero, y por otro, la cena de la boda del Cordero. Que me inclino a pensar que esa cena se va a celebrar para el milenio. Me inclino a pensar que así sea. Bien. Verso 10 dice: yo me postré, cuando Juan está viendo todo esto y lo que el ángel está diciendo, dice que yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el espíritu de Jesús es el espíritu de la profecía. Aquí encontramos, mi hermano querido, que los ángeles no aceptan adoración de nadie, de ninguno, porque ellos saben que el único merecedor de la gloria y de la adoración es Dios. Amén. Esto lógicamente raya con lo que hacen muchos religiosos, que adoran a imágenes, adoran a personas, adoran, bueno, qué sé yo, un montón de cosas que no son el Dios verdadero. Ni siquiera los ángeles que están cerca de Dios, ellos saben a quién va dirigida la adoración. Y por eso entonces el rechazo que le hace este ángel a Juan, dice: no lo hagas, no te postres delante de mí, porque ante quien único debes postrarte es ante Dios. Aleluya. Yo soy simplemente un consiervo tuyo, yo soy uno que también adora al Dios verdadero. Bien.
Del versículo 11 en adelante vamos a encontrar dos cosas generalmente. Hasta el versículo 16 vamos a encontrar la segunda venida de Cristo. Ese evento majestuoso de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, de la que todos los profetas hablaron, de la que el mismo Señor Jesucristo hizo mención en sus evangelios, que Él vendría por segunda vez a la tierra. Aleluya. Y del versículo 17 en adelante encontraremos la guerra del Armagedón. Y vamos a ver que el Señor le da punto final a esta historia, para dar paso a otra historia. Bendito sea el Señor. Bien, dice: entonces vi el cielo abierto, verso 11, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Fácil de identificar de quién se está hablando. Y con justicia juzga y pelea. Juzga y pelea. Si hay algo que a veces omitimos hablar del Señor, es que Él pelea. Él defiende lo que es suyo, Él pelea por lo que es suyo. Y por eso, aunque nosotros no veamos tal vez la manera como Dios lo hace, pero en esa extraña obra que Dios hace, Él pelea por nosotros. Amén. Él pelea, hermano. Hay una guerra siempre espiritual. Y lo que a veces nosotros ignoramos es que Dios pelea a nuestro favor. Aleluya. ¿Y quién será aquel que pelee contra Dios que salga airoso, hermano? Que salga victorioso? Todos los que se han atrevido a pelear contra Dios han sido derrotados, han sido vencidos. Por eso el mismo diablo va a ser vencido. Por eso esta generación que se va a levantar contra Dios va a ser derrotada y vencida. Alabado sea el Señor. El falso profeta y el anticristo van a ser vencidos, van a ser derrotados. Ya vamos a hacer mención de eso más adelante. Verso 12 dice: sus ojos eran como llama de fuego, sus ojos escrutadores, lo que lo ven todo, lo que lo saben todo, que no se le escapa nada frente a su visión, a su conocimiento. Y había en su cabeza muchas diademas, coronas, autoridad, poder. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Verso 13: y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Aleluya. Fácil identificar de quién estamos hablando aquí. El mismo apóstol Juan, que escribe esta revelación, escribe el Evangelio de Juan en el versículo 14, el capítulo 1 dice: y aquel Verbo se hizo carne, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién estaba hablando Juan? De Jesús. ¿Quién es el que dice que es el Verbo de Dios? Jesús. Quiere decir que el que viene en este caballo blanco no es otro sino el Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. Sigamos leyendo para contextualizar. Dice: y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. Los ejércitos. No habla de un ejército, habla de ejércitos. Alabado sea el Señor. Quiere decir que no solamente está la iglesia aquí, como el ejército que es, sino que está hablando de los ejércitos angelicales también. Es decir, que en compañía del Señor va a venir su iglesia, pero van a venir los ejércitos angelicales, porque hay una gran batalla que hay que librar aquí en la tierra, y es la batalla o la guerra del Armagedón. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco, limpio, le seguían en caballos blancos, todos los santos. Yo me imagino que en este ejército estará Moisés, estará Abraham, Isaac, Jacob, haciendo parte allí en las filas, alabados al Señor, de estos ejércitos que van a acompañar al Señor en su segunda venida. Judas dice que Él vendría con sus santos millares. Es lo mismo que está hablando
Seguían en caballos blancos. Verso 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay algo que decir aquí antes de explicarles algo, y es que dice que sus vestiduras estaban teñidas en sangre. Cualquiera puede pensar que habla de la redención humana, de esa entrega que el Señor hizo en la cruz del Calvario y derramó su sangre por su iglesia. Y no está hablando de la redención, está hablando de ese juicio sobre esa generación que no quiso creer en él. Cuando usted lee el capítulo 63 de Isaías, a él le preguntan: ¿por qué son rojos tus vestidos? Y vamos a leerlo para que quede claro. Isaías 63. Y está hablando del mismo evento. Versículo 2 dice: ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas como el que ha pisado el lagar? He pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Porque el día de la venganza está en mi corazón, y el año de mis redimidos ha llegado. Este es el momento precisamente que habla de esto que hemos leído. Cuando habla de que sus ropas estaban teñidas en sangre, habla de que él está pisando el lagar de la ira y del furor de Dios. Está tomando juicio contra aquella generación. Todos los ejércitos del anticristo están reunidos en ese lugar llamado Armagedón para pelear contra el Cordero, precisamente para impedir que el Cordero de Dios venga, que el Señor venga por segunda vez a la tierra. Y aquí el Señor dice, Él viene y aparece, dice que con el espíritu de su boca viene para herir con ella las naciones y las regirá. Dice: voy a implantar mi reino, voy a regir a las naciones con vara de hierro, con autoridad. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Alabado sea el Señor. ¿Quién más, hermano, que el Señor para hacer todo eso? ¿Y cómo se identifica? Como Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el título más grande, más excelente que el Señor pueda tener: Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay como Él. Se pueden sumar todos los reyes que han habido y todos los señores que han habido y que hay, y aún así no pueden igualar al poder de Jesucristo. Él es único, hermanos, excelentísimo, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto trae ese contraste con su primera venida. El Señor vino como aquel inofensivo, como aquel inocente que nació en el portal de Belén, que sus enemigos lo golpearon, le hicieron un juicio injusto y lo condenaron a muerte. Pero ahora el Señor viene por segunda vez, no como un inofensivo, no como un inocente, no como aquel manso cordero, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Viene para tomar carta del asunto y pisotear a todos aquellos que se han rebelado contra él, a enjuiciar a aquella generación y ponerle punto final al gobierno del hombre sobre la tierra. Eso habla de su segunda venida de Cristo. Entonces, simplemente como para que ustedes se lleven una pequeña idea, están todos los ejércitos del mundo en aquel lugar. Apocalipsis 1 dice que todo ojo lo verá. Cuando Él venga por segunda vez, todo ojo lo verá. Entonces se puede imaginar una noticia de esa, hermano. Todas las cámaras, todos los
en las empresas de comunicaciones, la televisión, la internet, la radio, todo estará enfocado allí. Y a vivo y a color, frente a las cámaras el Señor aparecerá, los cielos se abrirán y aparecerá el Señor como ya lo hemos descrito aquí. Alabados al Señor. Y ahí se cumple lo que dice Juan en el capítulo 1, que todo ojo lo verá. Aleluya. Tal vez lo recordarán, tal vez dirán, pero no es aquel niño que vino hace 2000 años, no, ahora es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Bien, esa es la segunda venida del Señor Jesucristo. Recuerde que 7 años antes el Señor ya vino por su iglesia. 7 años después el Señor está viniendo literalmente a la tierra, con sus santos millares, con sus ejércitos, a dar la última estocada a sus enemigos, para dar paso a implantar, a inaugurar su reino milenial aquí en la tierra. El verso 17 en adelante nos habla precisamente de lo que va a ocurrir en esa gran batalla o guerra del Armagedón. Hay una invitación a otra cena. Ya no es la cena de la boda del Cordero, pero hay otra cena aquí. Verso 17 dice: vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios. Hay otra invitación a la cena, hermano, diferente a la que ya hemos mencionado. Pero aquella invitación es a las aves que vuelan. Dice: para que comáis carne de reyes y de capitanes, carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Allí estaban todos reunidos. Alabados al Señor. Todo el gobierno humano estaba representado allí. Ejércitos humanos estaban allí presentes. Y la invitación es a que las aves coman de la carne de todos ellos. Porque ¿cómo lo va a matar? Con el espíritu de su boca, que ya lo vamos a mirar. El versículo 19 y 20, mire lo que nos dice, y digamos que la profecía no nos deja aquí cortos, sino que nos da una respuesta. ¿Qué va a pasar con el anticristo? ¿Cuál va a ser la suerte del anticristo y del falso profeta? Quienes engañaron a la humanidad, quienes impusieron su sistema malo y perverso, que sometieron a la humanidad a rebelarse contra Dios. Porque todo aquel que se hacía marcar era una rebelión abierta contra Dios. ¿Y quienes impusieron ese sistema? Pues la bestia y el falso profeta. Alabados al Señor. Verso 19 dice: y vi a la bestia. Juan la identificó. Vi al falso, vi al anticristo, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo, contra su ejército. ¿Sí se dan cuenta, hermano? Que el anticristo fue el que lideró toda aquella conflagración bélica. Recuerde que en una de las copas de la ira de Dios salieron 3 espíritus en forma de ranas que salieron por todo el mundo para convencer a los reyes de la tierra a venir a pelear contra el Jordán. Bueno, aquí vemos que está el anticristo frente a esa conflagración bélica. Él es el que está liderando esta conflagración bélica contra el Señor. Es que ahí lo dice, hermano. Contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Oiga, yo no sé hasta dónde esta gente se creyó ese cuento que podían pelear contra el Señor. Si un solo ángel mató a 185,000 en respuesta a una oración
en el libro de Isaías. 185,000 asirios fueron muertos por un solo ángel. Y aquí no están, esta gente no está enfrentándose a un solo ángel, está enfrentado ante un ejército de ángeles. Pero no solamente ellos, sino el otro ejército que es la iglesia. Pero no solamente ellos, es que están enfrentados contra el Rey de Reyes y Señor de los Señores, el invencible, el invicto, el que nunca ha perdido una sola batalla. Aleluya, el que tiene todo el poder. Y frente a él y frente a estos ejércitos el anticristo quiso pelear. Verso 20 dice: y la bestia fue apresada. Como diciéndole: venga, usted que hizo las veces del diablo aquí en persona, a usted no le voy a dar el mismo trato que a los demás. Le voy a dar un trato más especial a usted. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. ¿Qué pasó con ellos? Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Oiga, qué cosa tan tremenda es. Aquí hay que decir lo siguiente: una cosa es el infierno, otra cosa es el lago que arde con fuego y azufre. Cuando veamos el juicio del gran trono blanco, daremos más argumentos frente a este tema. Pero una cosa es el infierno, otra cosa es el lago que arde con fuego y azufre. Finalmente el infierno va a confluir en el lago que arde con fuego y azufre. ¿Quiénes son los que van a estrenar el lago que arde con fuego y azufre? El anticristo y el falso profeta. Ellos son los que van a estrenar el lago que arde con fuego y azufre. Y van a estar ellos dos solos durante 1000 años. Después de los 1000 años viene el juicio del gran trono blanco, y allí es donde entonces los que no estuvieron inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago que arde con fuego y azufre. ¿Se podrá usted imaginar la suerte, hermanos? El Señor le dio un trato especial a estos dos, porque representaban al diablo mismo, al archienemigo de Dios. Fueron los que personificaron al diablo aquí en la tierra y sometieron a la humanidad al peor sistema contra Dios, los que ellos hicieron. Dice que el falso profeta que había engañado con las señales, las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Es decir, recuerde que Apocalipsis 13 dice que obligaba a la gente a adorar a la imagen de la bestia. Ese era su sistema. Ese fue su gobierno. Pero ahora lo vemos que el Señor dice: venga un momentico, ustedes dos se me hacen por aquí, pum. Los mandó al lago que arde con fuego y azufre, y luego ocurre lo que el versículo 21 termina diciendo. Dice: y los demás, todos los que están allí reunidos en Armagedón, fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Alabado sea el Señor. De esto no se puede decir nada más. El Señor, su arma letal fue su palabra, con la espada que salía de su boca. Es decir, hermano, que allí no hubo una guerra de cuerpo a cuerpo, sino que el Señor permitió que lo hicieran, se reunieran para saciar su propio ego y para que ellos mismos se dieran cuenta de que estaban completamente equivocados al pensar que podían hacerle frente
al Rey de Reyes y Señor de los Señores. Y entonces cuando el Señor viene, los ve aquí reunidos, saca estos dos, los manda al lago que arde con fuego y azufre, y simplemente da la palabra y todos mueren allí. ¿Y quiénes son los que se sacian y los que se benefician de semejante mortandad? Las aves de los cielos. Ahí está el banquete. Por eso la invitación a esa otra cena es a las aves del cielo, a que coman carnes de reyes, de capitanes, de pequeños y grandes, etcétera, etcétera, etcétera. Con esto, mis hermanos, podemos decir que aquí el Señor le da punto final al gobierno del hombre, al gobierno humano. A partir de ahora la historia cambia. Y ese es el tema del capítulo 20, que lo veremos la otra semana si el Señor nos lo permite. Quedamos hasta ahí, hermanos. Démosle gracias al Señor en esta noche por su palabra.